Cuando hacemos la aproximación diagnóstica de una enfermedad pulmonar intersticial difusa y la fibrosis pulmonar idiopática es la EPID más frecuente y grave, nos enfrentamos a un gran reto. Varios estudios han plasmado la necesidad de valoraciones multidisciplinares en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Cuando estos pacientes son evaluados conjuntamente, se alcanza el diagnóstico con más seguridad que cuando el diagnóstico es realizado individualmente. Aunque estas recomendaciones son ampliamente aceptadas en la comunidad científica, no existen guías específicas de cómo formar los equipos multidisciplinarios ni de cómo se deben dirigir. El Up-to-Date de la ATSRS del 2013 sobre intersticio refuerza estas recomendaciones, pero no da directrices claras. Cuando se forma el comité multidisciplinar, por primera vez nos hacemos un sinfín de preguntas de difícil contestación. Todos los casos que tenemos deben ser evaluados en el equipo multidisciplinar. ¿Qué requisitos deben tener las personas que lo forman? ¿Con qué frecuencia se deben reunir? ¿Se deben realizar de forma presencial o telemática? ¿Quién lo tiene que dirigir? ¿Se deben centrar más en aspectos diagnósticos, del tratamiento o en ambos? ¿Cómo se validan sus decisiones? ¿Los grupos nobles pueden tomar decisiones incorrectas irrevocables? A pesar de muchas de estas preguntas no se pueden contestar, la evaluación multidisciplinar de estos pacientes es hoy por hoy la aproximación más óptima. En nuestro hospital tenemos comité multidisciplinar desde el año 2013 con una actividad exponencial mensual. Está constituido por el servicio de neumología y por el radiólogo experto en tórax. El cirujano torácico solo acude si se va a realizar una biopsia pulmonar quirúrgica porque el caso lo requiera, y el patólogo de intersticio está presente cuando ya tenemos alguna biopsia para discutirla. La gran mayoría de los pacientes proceden de la consulta monográfica de intersticio. En los últimos años acude el farmacéutico y esto ha sido muy importante porque el farmacéutico aporta información complementaria sobre los tratamientos disponibles en términos de eficacia, indicación, seguridad y coste. Además, valora la polimedicación y las interacciones. Una vez finalizado el comité, el farmacéutico cita al paciente en farmacia externa y allí refuerza la información proporcionada por el neumólogo, evalúa el conocimiento del paciente sobre su enfermedad y su tratamiento, informa sobre los efectos adversos y cómo gestionarlos, les fomenta hábitos saludables, dejar de fumar y proporciona consejos higiénicos dietéticos y aclara pautas posológicas en caso de que el paciente tenga dudas. Nosotros además tenemos otro comité de reuma que es fijo, por lo que ocasionalmente viene algún neumólogo de otro hospital comarcal a presentar casos complejos, pero suelen ser personal fijo. El diagnóstico precoz es vital para poder dar respuesta a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y contribuir a ralentizar la evolución de la enfermedad. Muchas veces los síntomas del paciente hacen que se retrase el diagnóstico porque se confunden con otras enfermedades más prevalentes como el asma, la EPOC y la insuficiencia cardíaca. Las consecuencias de dilatar el diagnóstico y de una actuación tardía son nefastas porque el paciente empeora clínicamente y funcionalmente y llega a un punto en que están tan deteriorados que no pueden recibir tratamiento antifibrótico. Estos tratamientos están orientados a frenar el avance de la enfermedad, evitar las reagudizaciones, prolongar la supervivencia y reducir los síntomas de los pacientes para mejorar la calidad de vida. Se ha demostrado en los ensayos clínicos que son más eficaces en pacientes con enfermedades leve-moderada. Actualmente existen 2 tratamientos antifibróticos en el mercado y están indicados en las fases precoces, pero muchas veces se retrasa el tratamiento pues, por estabilidad funcional, edad avanzada, comorbilidades o por negativa del paciente. El comité debe incidir en el inicio precoz del tratamiento. También el comité sirve para iniciar tratamientos en early FPI, que son fibrosis muy incipientes, sobre todo en las fibrosis familiares. Aunque no hay cifras oficiales, el manejo multidisciplinar en centros de referencia de estos pacientes permite un diagnóstico precoz con un inicio más temprano del tratamiento que mejora la calidad de vida y la supervivencia y puede servir de puente al trasplante.
Nuestro hospital tiene una amplia experiencia en enfermedades pulmonares intersticiales difusas. En la década de los 90 nos enfrentamos al síndrome de Artistil y desde entonces tenemos gran inquietud en general por las EPID y en concreto por la FPI. Además, tenemos un radiólogo de tórax muy motivado y un patólogo experto en intersticio. Con lo que respecta al material humano, ha sido relativamente fácil formar nuestro comité y aunque inicialmente hemos tenido ciertas limitaciones por la curva de aprendizaje, en la actualidad tenemos una experiencia dilatada y un comité fluido. Participa todo el servicio, el radiólogo, los residentes de neumología y radiología y se realiza el primer martes de cada mes. Además, con el protagonismo del TACAR actual en el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática, el comité tiene un papel fundamental, reduciéndose ostensiblemente el número de biopsias, quedando limitadas a los pacientes más complejos que con TACAR y pruebas complementarias no se ha podido alcanzar un diagnóstico. Bueno, la verdad es que hemos tenido muchos problemas al principio, cuando empezamos a prescribir, porque tendremos que pasar un comité con la subdirección del hospital, donde el neumólogo presenta al subdirector, al farmacéutico y al farmacólogo clínico los pacientes. Afortunadamente, en la actualidad han desaparecido las trabas burocráticas y es bastante ágil.